Pero para empezar vamos a darle lectura a la primera carta de Pedro, el capítulo 4, del versículo 12 al versículo 16. Y dice así: queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Sin embargo, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. ¿Qué les parece ese texto? Hay muchos pasajes interesantes que me gustaría adentrarme, como hacerle zoom a varias frases, a cada uno de los elementos, a deshebrarlo y poder digerirlo lentamente. Pero para abordar el tema, el título de este episodio va a ser Santos para soportar las pruebas. ¿Tú tienes pruebas en tu vida? ¿Tú tienes dificultades en tu vida? Bueno, el Señor, por medio de Pedro en esta carta, le está diciendo que si nosotros mantenemos una vida santa, que nosotros llevamos un estándar de acuerdo a la medida de Cristo, vamos a poder soportar las pruebas. ¿Te gustaría eso? Muy bien, y lo que vamos a grabarnos bien en nuestro corazón en esta tarde es que una vida santa te permite gozarte en los momentos de pruebas. Una vida santa te permite gozar en los momentos de prueba, y es a lo mejor un poco contrario. ¿Cómo gozarse en las pruebas? ¿Cómo gozarse cuando estás sufriendo? Unos dicen, pues ya mínimo con que pase la prueba, ¿no? Aunque termine así todo agüitado, todo debilitado, todo. No, el Señor, el estándar que quiere para ti y para mí es que si tú vives una vida en santidad, vas a poder no nada más soportar la prueba, sino que vas a gozarte en medio de esa prueba. Y bueno, antes de continuar, vamos a hacer una oración para que sea el Señor el que dirige este mensaje y que abra nuestros corazones para poder recibir su palabra en esta hora, ¿ok? Vamos a orar. Señor, te pedimos en esta mañana que nos guíes, Señor. Gracias por las bendiciones que hasta esta hora ya nos has dado, Señor. Tantas misericordias, tantas cosas que no merecemos, pero que tú en tu amor nos estás proveyendo desde muy temprano. Te pedimos que nos hables en esta tarde, porque sabemos que tenemos mucho que aprender, Señor, y en esta carta que hemos estado aprendiendo de la santidad nos va a enseñar algo muy importante. Por favor, abre nuestros corazones, y a mí particularmente, Señor, permíteme hablar la palabra que tú tienes para tu pueblo, Señor, para tu gente. Gracias por este enorme privilegio y gracias por cada una de las personas que están aquí, Señor, y que van a escuchar el mensaje. Guarda sus corazones en el nombre de Jesús. Amén. No sé si alguno de ustedes llegó a ver unos comerciales de Sprite. Casi siempre los comerciales de Sprite a mí me encantan. No nada más porque el refresco es uno de mis favoritos, sino porque como que tienen una mercadotecnia bien, no sé, muy creativa, como muy fresca, y a lo mejor eso es lo que quieren reflejar, como frescura. Pero llegó una campaña publicitaria en donde se manejaba que Sprite era transparente, y esa transparencia le hacía decir la verdad. O sea, todo exactamente la verdad, tal cual las cosas son. Y salía el comercial en donde un muchacho iba caminando por la calle y decía, sin Sprite, y salía y pasaba un carro y lo mojaba. Y luego ya decía, con Sprite, y ya sale el chavo acá con el Sprite, y pasa el mismo carro y lo moja. Y luego sale otro caso donde un chavo está con una muchacha sin Sprite, y la muchacha se enoja y le da una cachetada. Y luego ya después dice,
con Sprite y sale el muchacho ahora con una botella de Sprite con la misma muchacha y también de la misma manera se enoja y le da una cachetada. Entonces allí a lo mejor el espectador dice, pues, ¿qué hay de diferencia, no? ¿Qué chiste tiene estar tomando Sprite? ¿Qué plus o qué beneficio trae a mi vida si no hay una diferencia? Y el comercial terminaba diciendo, la verdad es que Sprite sí te quita la sed. No hace nada más. No te va a evitar que te moje un carro, no te va a evitar que una muchacha te dé una cachetada, no te va a evitar ningún otro problema más que quitarte la sed. Y eso era lo que Sprite manejaba en esa campaña. Y me gustó la manera en como ellos lo plasmaban, porque sí es cierto, muchas veces vemos mercadotecnia de otros productos en donde se van al espacio o vencen o conquistan a una chica o simplemente nada más por usar un producto. Y ahí va toda la gente cautiva de la mercadotecnia. Ay, sí, me voy a poner ese desodorante porque quiero atraer a todas las chicas. Ah, sí, voy a tomar esa bebida porque también se ve que está rodeada y de mucha gente, muy popular, es el hombre más interesante del mundo y un buen de cosas, ¿no? que salen en la publicidad. Y nada que ver. Nada que ver en la consecuencia de que supuestamente el comercial está proyectando con el producto que esta persona está consumiendo. Por eso yo creo que fue una, ¿cómo decirlo? Como una anticampaña comercial de Sprite de no ensalzar a su producto, sino simplemente decir, te va a quitar la sed. Es lo único que va a hacer. Pero al mismo tiempo, esa anticampaña pues generó un buen impulso para el producto. Pero bueno, es lo que quiero que meditemos en eso es que muchas veces la gente, cuando quiere convencernos de algo, te va a ocultar muchas cosas o te va a ensalzar otras virtudes, otras cosas que nada que ver. Te van a decir, mira, si tomas esta píldora vas a bajar tantos kilos en una semana. Ah, sí es cierto. Lo que nunca te dicen a lo mejor es que te vas a estar deshidratando todo el día y vas a tener un buen de sed y vas a estar sufriendo, a lo mejor te va a dar temperatura y eso no te lo dicen. Posiblemente te vaya a dar sed, posiblemente te va a dar dolor de cabeza, pero se te pasa a los 3-4 días. Y suavizan la información negativa para destacar siempre, pero lo positivo es lo positivo. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se han sentido ustedes cuando llegan y les venden un producto milagro que les llaman? Que te baja el sol, la luna y las estrellas y que a la mera hora cuando tú lo consumes no tiene nada que ver con lo que te estaban prometiendo. Te sientes decepcionado, frustrado, enojado tal vez porque invertiste mucho en ese producto. O cuando ves la hamburguesa de ese tamaño en la imagen, y ya cuando te la entregan es una hamburguesita así parece galleta Oreo. Ese coraje que te da cuando te disfrazan la información o te la modifican. Bueno, algo que me gusta del Evangelio es que en el Evangelio no pasa eso. El Señor Jesús, sus apóstoles, la Biblia dice la verdad. Dice la verdad, y ese es uno de los temas que enaltecen mucho la Biblia. Porque en muchos otros libros de la antigüedad, de las culturas anteriores, lo que hacen es ensalzar a su nación, ensalzar a sus gobernantes, ensalzar a sus héroes nacionales, como nosotros mismos también. Nosotros estudiamos la historia de México y vemos a nuestros héroes nacionales como unas personas intachables, unas personas con unos valores morales súper altos y no conocemos ni un solo error de los héroes nacionales. Pero eran personas, tenían errores. Pero como patriota, como una persona que ama a su nación, quiere ver a su héroe destacar. Y eso hacían muchas culturas en la antigüedad también. Siempre ensalzaban sus victorias y las derrotas ni las mencionaban. Esa es una de las razones por las cuales no se ha encontrado mucho vestigio arqueológico de las plagas de Egipto, de cómo
Dios ahogó al ejército de Faraón. Porque hay un término que se llama memoria perdida, donde los historiadores de los pueblos antiguos decían que se olvide este evento, no queremos recordarlo para nuestras generaciones. O fue un dictador, fue una persona cruel y malvada, que se olvide de la historia. Vamos a cortarlo de nuestra historia, no queremos recordarlo nunca. Por eso cuando leemos las historias a veces de los países, no hombre, este país era la gran potencia por todas las grandes cosas que dice. No, pero nada más está hablando de sus cosas buenas. En cambio la Biblia habla del pueblo de Dios, pero a pesar de ser el pueblo de Dios, el pueblo santo y escogido de Dios, vemos que cayó en pecado, que cayó en idolatría, que los líderes eran pecadores, tenían una doble moral, llegaron a ser crueles con su propio pueblo, llegaron a hacer tratos con pueblos paganos, desobedecer a Dios. A unos héroes que tenemos por acá, por ejemplo el rey David, que decimos, este hombre fue un hombre con un estándar moral y espiritual súper alto. Nos dice la Biblia que también cometió adulterio y mandó matar al hombre, el esposo de la mujer con la que cometió adulterio. Abraham, el padre de la fe, el que confiaba plenamente en Dios y que desde luego pues tuvo gran estima delante de Dios. Pero él llegó a un pueblo, desconfió de que la gente lo fuera a matar porque su esposa era muy bonita y dijo, no, me van a matar. Entonces, para que no me maten, entonces diles que eres mi hermana. Y ahí andaban tirándole la onda los del pueblo a la hermana de Abraham, todo porque él quería evitar que lo mataran. Y así hay muchos personajes que nos hablan de las cosas buenas que hicieron, pero también son realistas. Es realista la Biblia y nos dice las cosas malas que pasan. Respecto al Evangelio, cuando hablamos con la gente de que el Evangelio es una gran noticia, de que ellos al aceptar a Jesús van a tener una vida eterna, van a ser perdonados, que sí, todo eso es verdad. Pero me gusta que Pedro, luego en el primer versículo dice, queridos amigos, no se sorprendan por las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. Pedro no trata de justificar el producto que ha estado vendiendo, que es el Evangelio, diciendo, ¿a poco están pasando por pruebas? ¿Es en serio que están viviendo una vida santa como les dije? ¿Como les hemos enseñado? Qué raro, se me hace raro, porque pues se supone que si eres de Cristo no te pasa nada. Al contrario, Pedro les dice, ¿por qué se sorprenden? Están pasando por pruebas. Eso no debe sorprenderlos, se supone que tiene que pasar. Se supone que ustedes tienen que ser probados. ¿Por qué están tan asombrados porque están pasando por esta prueba? Hay una corriente dentro de las iglesias que se llama Evangelio de la Prosperidad. Y cuando se refieren a este Evangelio de la Prosperidad, dicen que cuando tú te conviertes en cristiano, va a haber abundancia económica en tu vida. Si tú tienes una relación difícil en tu matrimonio, en cuanto te conviertes en cristiano, vas a tener una relación perfecta. Tus hijos van a ser súper bien portados. No vas a tener enfermedad, no vas a tener despidos en tu trabajo, tus negocios van a ir siempre para arriba, etcétera, 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 etcétera. Y mucha gente dice, wow, pues sí es cierto. Y empiezan a acercarse al Evangelio por ese anzuelo que les están mandando, por ese anzuelo falso. Porque la Biblia, la Escritura, nos dice una y otra vez que eso no es así. Que la vida no se convierte en color de rosa en el momento en donde tú aceptas a Jesús. Pedro en este momento está siendo claro, está siendo realista y dice, las pruebas de fuego por las que están pasando no es algo extraño que debe estar sucediéndoles. No es algo extraño. Como resultado de eso, cuando las personas que llegan al cristianismo por o para evitar el sufrimiento, para evitar la bancarrota, para evitar una separación, cuando llega a suceder esa bancarrota, esa separación, esa enfermedad o lo que sea, se decepcionan.
porque creen que fue Dios el que les aseguró que si se acercaban a Él no iban a tener dolor, no iban a tener sufrimiento, no iban a tener tristeza. Oh, pero ¿qué pasó? Pasó esta situación donde me trae dolor, me trae sufrimiento, me trae tristeza. Entonces quiere decir que lo que Dios me dijo es falso. Se decepcionan y se van. Se van de la iglesia. Terminan decepcionados de la iglesia, terminan decepcionados de Dios y difícilmente vuelven a regresar al camino que el Señor Jesús ya habían iniciado con el Señor Jesús. Tengamos mucho cuidado con esta corriente de pensamiento. El Señor no en ningún momento está predicando eso. Ni sus apóstoles, como en este caso Pedro, no está predicando que vas a librarte de todo esto. Tampoco lo hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús fue muy claro con sus discípulos. Y les dijo en Juan 16:33, les dice: les he dicho lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, yo he vencido al mundo. Aquí en este mundo, dice el Señor Jesús, van a tener muchas pruebas. No dice, puede ser que si se acercan, a lo mejor van a tener ligeras pruebas, van a tener uno que otro problema, una que otra decepción. No dice eso. Él es muy realista y les dice a sus discípulos: en el mundo van a tener muchas pruebas y también muchas tristezas. Por eso en una ocasión el Señor Jesús les dice a sus discípulos: tienen que echar cuentas, tienen que sentarse y calcular. Como imagínense un hombre que se pone a construir una torre y me voy a poder construir una torre, y a la mera hora echa malas cuentas, no tiene el material suficiente para acabar la torre y se queda a la mitad. Un edificio medio construido. No, hombre, va a ser la burla de todos sus amigos, de todos sus compañeros. Mira, ese cuate empezó esto y dejó todo trunco. Dice: así como las personas se sientan y echan cuentas para ver si realmente les alcanza el presupuesto para terminar eso, ustedes deben sentarse, analizar si realmente quieren ser seguidores de Jesús. Desde el principio el Señor fue muy enfático en decir: van a pasar por pruebas, van a pasar por sufrimientos. Es más, ya lo vimos en los episodios anteriores. Dice: pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir. Y luego dice: tal como Cristo sufrió por ustedes, Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él es su ejemplo. Si ustedes van siguiendo a un líder, dice el Señor, si al maestro lo insultan, ¿qué se espera de los discípulos? Si a una persona, si al maestro se burlan de él, ¿qué se espera de sus discípulos? También, que también se burlen de nosotros, que también podamos llegar a sufrir como el Señor Jesús sufrió. Él sufrió y lo que nos está dando a entender también es: si Él sufrió, ustedes también van a llegar a sufrir. Si Él fue insultado, fue criticado por llevar esta vida y ustedes lo siguen, ustedes van a ser criticados, ustedes van a ser, se van a burlar de ustedes también. Cuando el Señor Jesús estaba diciendo eso, me imagino que Pedro estaba muy atento entre sus demás discípulos y empezaba a guardar todo eso en su mente y en su corazón. Y cuando empezó cuando ya el Señor Jesús ascendió y empezó Él ahora a predicar, a establecer iglesia, se dio cuenta que sí, efectivamente iba a empezar a llegar problemas a su vida. Fue encarcelado, fue torturado, casi lo iban a matar, estaba sentenciado a muerte, solo que un ángel fue y lo rescató
pasó problemas, pasó dificultades, tortura, y la historia nos dice que finalmente también la misma muerte. Pedro sufrió, pero él sabía, porque el maestro desde el principio le dijo: van a sufrir. ¿Quieres seguirme, Pedro? Sí, Señor, quiero seguirte. Vas a sufrir. ¿Quieres seguirme? Sí, aún así te sigo. Había un maestro que nos decía: cuando ustedes llevan una vida santa, es común o es normal que otra gente te vea y te critique y se ríe de ti y empiece a insultarte o a hablar a tus espaldas. Es normal, porque estás llevando otro parámetro de vida, otro estándar de vida, que a lo mejor por el simple hecho de tú vivir tu vida santa los confronta a ellos, se sienten confrontados, se sienten amenazados, se sienten insultados por la manera en cómo tú vives. Y nos decía: pero si no te insultan, pero si no te atacan, pero si no tienes algún ligero problema con alguna de las personas, entonces pregúntate si realmente estás viviendo una vida santa. El Señor Jesús lo padeció. Sus apóstoles lo padecieron. Si nosotros vivimos una vida santa, nos va a llevar a problemas. Claro, no digo que los vayan y los busquen. Van a llegar los problemas. Ustedes sigan manteniéndose firmes. Y como lo vimos en el capítulo, hace 2 capítulos, al final de cuentas la gente va a terminar reconociendo: sí, es cierto, está viviendo una vida santa, está siguiendo al Señor, yo quiero vivir como Él. Pero en un inicio, cuando uno se empieza a acercar al Señor, hay confrontación. Y mientras más trate de acercarte a la gente, sigue habiendo más y más confrontación, en el sentido de querer evangelizarlos. Fíjense lo que dice también: en cambio, alégrense mucho por estas pruebas, porque estas pruebas, los hacen participantes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelado a todo el mundo. Si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. ¿Cómo ven a Pedro? Alégrense mucho, dice. Alégrense mucho. ¿Estás pasando por pruebas? Pues sí, estoy, pues por llevar esto, por decir que no a mi antigua manera de vivir. Mis compañeros me están insultando, se están riendo de mí, ya no me hablan y que quién sabe qué. No, pues qué padre, ¿no? ¿Estás contento? Pues no. Es lo que dice Pedro: alégrate porque estas pruebas te hacen partícipes con Cristo de su sufrimiento. Ahora, ¿qué es participante de los sufrimientos de Cristo? Muchas personas llegaron a creer, o llegan a creer incluso en nuestros días, que tenemos que sufrir para poder, ¿cómo decirlo? Tenemos que buscar el sufrimiento, mejor dicho. Tenemos que buscar nosotros nuestro propio sufrimiento para poder llegar a la estatura de Cristo. Y de esta manera decir: ok, aquí hay un grupo de espinas en el suelo tiradas, me voy a quitar los zapatos y voy a caminar sobre esas espinas. Voy a sufrir, me va a doler, pero le voy a entregar ese sufrimiento al Señor. No es ese sufrimiento el que el Señor está esperando. No es sufrir por sufrir. No es ir y meterte a la boca del león y decir: ya estoy sufriendo, Señor, entonces te estoy entregando mi sufrimiento. No, estoy sufriendo, Señor, entonces quiere decir que soy santo. No es esa la manera en como el Señor dice que seamos partícipes de los sufrimientos de Cristo. Otros dicen: bueno, el Señor Jesús sufrió. ¿Cómo sufrió? Pues lo latigaron. ¿Cómo más? Lo crucificaron. Entonces yo también tengo que ser latigado y yo también me voy a ir a crucificar. No es lo que está diciendo tampoco el versículo. Lo que está diciendo es que el Señor Jesús padeció
por la vida como Él la llevaba. Tuvo sufrimiento por el estándar de vida que Él llegó a tener durante su vida. ¿Cómo vas a participar tú del sufrimiento de Cristo? Al tú vivir también una vida santa, al tener un estándar alto, y que ese estándar, esa vida santa, eventualmente te va a traer algún tipo de sufrimiento. Tus amigos te van a dejar de hablar, posiblemente, espero que no llegue a ese extremo, pero posiblemente puedan llegar a despedirte de tu trabajo, posiblemente vayan a llegar a golpearte. Hay algunos países todavía en nuestros días que matan a la gente por el hecho de ser cristianos. Por el hecho de ser cristianos puedes llegar a pasar sufrimientos, ya sea pequeño o grande, pero eso puede pasar porque tú seas cristiano. Eso es a lo que se refiere, son participantes de los sufrimientos de Cristo. Ahora, el Señor Jesús fue a la cruz con todo el deseo para que tú, o sea, de voluntad, para que tú puedas estar con Él. Sí le dolió, pero Él estaba enfocado en el gozo que iba a producirle al verte a ti redimido, al verte a ti perdonado, limpio por su sangre derramada. Ahora, y dice el verso, ay, ya me adelanté. Alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Así como el Señor Jesús tenía enfrente el momento en donde tú lo ibas a aceptar, el momento en donde tú ibas a decir: yo creo en Jesús, yo lo hago el dueño de mi vida, yo me voy a bautizar creyendo en Él, poniendo mi fe, arrepintiéndome de mis pecados y empezando a vivir una nueva historia con Él. Eso fue un motivo suficiente para que Él dijera: sí voy a la cruz. Ese fue su gozo. ¿Cuál es tu gozo? En este punto nos está diciendo, tu gozo es que vas a tener la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Cuando el Señor Jesús venga, cuando el Señor Jesús esté con nosotros ya en su segunda venida, ya sea que tú todavía estés vivo o vayas a ser resucitado, vas a poder estar con Él. Esa tiene que ser tu alegría, tu motivación, ese punto hacia adelante que en medio de la prueba, en medio de la dificultad vas a decir: sí voy, sí cruzo este valle de sombra y de muerte, sí voy a cruzar, voy a esforzarme por salir adelante en esta prueba. Ahora, hay una diferencia muy grande entre una prueba y las consecuencias de nuestros pecados. ¿Se me explico? Pedro mismo lo destaca, dice: sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Dice: si van a sufrir, que no sufran por ser malos. Ay, es que mi esposa, estoy sufriendo, estoy pasando por una prueba. Ay, ¿qué pasó, hermano? Es que mi esposa me dejó. ¿Por qué? Pues que le fui infiel. Esa no es prueba, hermano, esa es la consecuencia de su pecado. Es que estoy pasando por una prueba porque pues me despidieron del trabajo. ¿Por qué? No, es que me quedaba dormido todas las tardes, me pega el sueño y ya me iba a dormir y pues me cacharon como 3-4 veces y me despidieron. Esa no es prueba, esa es la consecuencia de tu mal actuar. Todos vamos a tener pruebas, es lo que también dice Pedro. Todos van a atravesar por esos momentos difíciles en nuestras vidas, pero hay personas que los van a atravesar como consecuencia de las cosas que están haciendo. Entonces les dice: si todos vamos a pasar por pruebas, si todos vamos a pasar por dificultades, al menos que esas dificultades sean como consecuencia de cosas buenas que tú estás haciendo y no de cosas malas.
Porque no hay nada de gloria, no hay nada de honor, no hay nada de qué alegrarse y gozarse cuando estás pasando una prueba o un momento difícil como consecuencia de algo, de una mala decisión que tú tomaste. Ahí no te queda de otra más que aguantarte y asumir tu responsabilidad. Claro, pedirle a Dios fortaleza para salir de eso, pero no es el tipo de pruebas que el Señor está diciéndole a la iglesia que haga. Eso no es una prueba por ser santo. Dice, van a padecer, estén dispuestos a sufrir por ser cristianos, y esto es por hacer la voluntad de Dios. Si tú haces la voluntad de Dios y como consecuencia te va mal, eso es padecer por ser cristiano. Eso es padecer por llevar una vida santa. Por eso lo que me gustaría que afirmáramos es que una vida santa nos permite gozarnos en los momentos de pruebas, porque tenemos algo que está delante de nosotros. Y no solo eso, ¿sabes qué? Dios trabaja también por medio de las pruebas. Él no nada más te dice, bueno, pues ahí está la prueba, a ver si la superas, sino que en medio de esa prueba, cuando tú estás aferrado a Dios, tomado de su mano, Dios la usa para trabajar en ti, trabajar en tu carácter, trabajar en tu vida, trabajar en tu mente, en tu corazón. En el 1 de Pedro 5, 11 y 10 y 11, dice, en su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea la gloria, a Él sea todo el poder para siempre. Amén. Hay una canción, no sé si tú la has escuchado, la canta Marcos Witt, basado en este pasaje, pero en la versión Reina Valera, que dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Y luego dice, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Es este mismo pasaje, pero curiosamente se salta la parte donde dice, mas el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después de haber sufrido un poco de tiempo, esa es la parte que se salta. Y luego dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es bonito cuando uno lo escucha, pero ya cuando dice, después de que padezcas, después de que sufras, después de que te vaya mal, ay caray, yo creo que mejor le pienso. No, pero Pedro no oculta nada de la verdad. Pedro dice, Dios te va a restaurar, te va a sostener, te va a dar fuerza y te va a firmar sobre un fundamento sólido. Pero todo eso va a pasar después de que hayas sufrido un poco de tiempo. ¿Quieres que Dios te restaure tu vida? ¿Quieres que Dios haga un nuevo ser de ti? ¿Que deje atrás la vida anterior y que ahora empieces a vivir una nueva historia con Él? Vas a tener que sufrir un poco de tiempo. ¿Quieres que Dios te sostenga en esos momentos de debilidad, de prueba? Tienes que sufrir también un poco de tiempo. ¿Quieres que el Señor te fortalezca para estar firme? Tienes que sufrir. ¿Quieres finalmente estar sobre un fundamento sólido? Tienes que sufrir un poco de tiempo. Imagínate una piedra que va a ser esculpida para hacer una gran obra de arte. Esa obra de arte, cuando todavía es piedra, tiene que ser cincelada. Tiene que sufrir golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe con el martillo y con el cincel, hasta que finalmente quede una figura perfecta, una figura asombrosa, una
una muy bonita obra de arte. Pero no puede pasar de una piedra a una obra de arte así nomás. Tiene que pasar por el proceso del golpeo, del cincelazo, del martillazo. Todos queremos estar en esta situación, todos queremos estar restaurados, que Dios nos esté sosteniendo, fortaleciendo y afirmando sobre un fundamento estable. A todos nos gustaría llegar a la estatura del varón perfecto, llegar a vivir una vida en santidad. Todos queremos eso. Pero el proceso es lo que no queremos muchas veces. Pero lo que tenemos que saber es que para poder llegar acá tenemos que pasar por ese proceso de sufrimiento, de problemas, por causa de Cristo. ¿Has visto tú una persona contenta cuando está pasando por una prueba, por un dolor? Cuando está haciendo la voluntad de Dios y ¡pum!, le va bien mal por eso. Y lo ves, ¡ay, gloria a Dios! ¿Has visto tú a una persona así? Conocí a un hombre un predicador allá de Guanajuato. Creo que fue de Monterrey para Guanajuato, pero cruzó por San Luis, por el anillo periférico. Y estando en San Luis, se accidentó, se volteó su carro. Y iba con su familia, 3 hijos y su esposa. Desafortunadamente uno de sus hijos falleció. Su esposa fue llevada al hospital y sus otros 2 hijos también. Y él, por haber habido una muerte y un accidente aparatoso, fue llevado a la cárcel, o no sé, no a la cárcel, sino a lo que está antes de la cárcel. Y un amigo de él, un pastor de San Luis, se enteró de ese trágico accidente y supo que su amigo pastor estaba preso en la cárcel. Y dice, híjole, no, hombre, va a estar destrozado. Voy a ir a visitarlo, voy a ir a hablar con él, a ver qué necesita, si quiere que ore por él, si quiere que... Voy a ir a buscarlo. Y dice que llegó con el hermano, es el hermano José Manuel Cortés, no sé si lo conozcan. Dice este pastor que llegó con hermano José Manuel y le dijo, hermano, me acabo de enterar del trágico accidente y pues quiero expresarte mis condolencias y quiero decirte que lo que necesites con gusto, estoy aquí para apoyarte, te lo traigo, te lo consigo, lo que tú necesites. Dice, si me puedes conseguir una Biblia, brother, que estoy evangelizando aquí a mi compañero de cárcel, cayó aquí porque anda en drogas y ya le empecé a hablar de Cristo y nada más que necesito una Biblia para regalársela. Dice, ¿cómo está eso? Un hombre que por accidente y por situaciones técnicas de su vehículo tuvo un accidente trágico, falleció su niño, su esposa estaba hospitalizada, también debatiendo entre la vida y la muerte, y sus hijos también estaban no en una situación tan trágica, pero sí estaban lastimados. Y en lugar de estar angustiado, en lugar de estar llorando, en lugar de estar reclamándole a Dios porque fue a predicar su palabra a otro lugar, está evangelizando en la cárcel. El libro de Hechos me gusta que también menciona una historia similar. Habla de Pablo y de Silas y dice que mientras estaban predicando los agarraron porque pensaron que estaban de revoltosos, los agarraron y dice este versículo, los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero les puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo, con las cadenas. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Y los demás prisioneros escuchaban. Después de predicar, son golpeados, son maltratados, son aventados a un calabozo. No es una habitación de 5 estrellas de un hotel, es un calabozo. Es el lugar en donde van los peores criminales,
están encadenados, no se pueden mover, pero sí pueden cantar, sí pueden orar, sí pueden dar gracias a Dios y sí pueden testificar de Cristo a los demás carceleros. ¿Se puede estar gozoso en los momentos de prueba? Sí se puede. Sí se puede. Personas en nuestros tiempos y personas en tiempos de Pedro, de Pablo, nos demuestran que una persona que vive una vida santa, aún en esos momentos de dificultades, pueden vivir gozosos. Ahora te invito a que sigas motivándote a seguir llevando esta vida santa, a seguir obedeciendo lo que el Señor te manda, a seguir su voluntad, a mantenerte puro para Él, que tu corazón esté siempre pegado a su corazón, y que cuando llegues a pasar por problemas, por dificultades, por el simple hecho de obedecer a Dios, en lugar de tener una cara tumbada, triste, derrumbada, estés gozoso y digas: estoy así porque estoy obedeciendo a Dios, estoy así porque estoy llevando una vida santa. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría llevar esta vida? Vamos a ponernos de pie para hacer una oración, pedirle al Señor que nos ayude a vivir una vida santa, de tal manera que podamos tener gozo en medio de nuestros problemas, gozo en medio de las dificultades, cuando le obedecemos. Acompáñame.